Bueno, pues bienvenidos otra vez en este canal, a todos los que se han suscribido, y vamos a continuar con el tema que le habíamos dejado en la última plática que tuvimos con ustedes, y la religión. Creo que la religión es un mito y que tiene mucha historia conjunto la humanidad, desde que del tiempo de Goliat y David, de Moisés y Abraham, que son los señores que hablaban de un Dios, un Dios imaginario para en aquella época, en donde ellos establecieron que había alguien que los podría sustentar, o que les había alguien que crió la vida del ser humano. Y de ese impacto, de esa parte de la historia de la humanidad, es que Jesucristo aparece en ese escenario, enfocado en base a lo que Abraham y Moisés habían planteado en sus escritos. Y Jesucristo en su época, en lo que fue en Israel, en lo que es la área del Mediterráneo, tomó esa lucha, porque para mí Jesucristo fue un personaje muy controversial en aquella época, y que su historia de Jesucristo lo han adoptado el sistema capitalista o la élite que quiere seguir manejando, malversando esa historia de Jesucristo, porque Jesucristo en buena parte de su vida luchó con la gente, hasta incluso cuando levantó una moneda en el tiempo de César, que César era el imperio que dominaba en su época de Jesucristo. Levantó una moneda y le dijo: lo que es del César es del César. Se refería a la moneda del imperio en ese entonces, y lo que era de ellos es seguir avanzando en lo que era su religión y sus pensamientos. Pero sin embargo, más de alguna ocasión fue en una iglesia a decirle que por qué las iglesias se tendrían que convertir, o la religión, supuestamente la venida de Cristo, se tenía que convertir en un negocio a ciertos grupos, como son los sacerdotes hoy o los evangélicos. Entonces la religión ha tenido un gran importante en esa historia que hoy vemos. Y en aquella época también está lo que es el otro personaje, que son los musulmanes, el yihad. Yihad era otro hombre en aquella época entonces, en donde el Mesías, en donde él se contradecía a Jesucristo, que Jesucristo era un mentiroso y que era un farsante, porque nadie había venido aquí como un hijo de Dios o de Cristo, diciéndole a la gente de que eso habría que seguir según Moisés y Abraham decían en sus escritos. Y es por eso que nació la otra parte, lo que es el conflicto ahora en lo que son los musulmanes, que es el Corán. Corán es una Biblia en esa región para los países mediterráneos. Su cultura, su religión es Corán, que es Alá. Su Dios se llama Alá. Entonces ellos alaban a Alá, y que Alá es otro personaje que agarró ese rumbo diferente que a Jesucristo. Jesucristo agarró un rumbo diferente a ciertas pajas y ya fue adoptado por lo que es el continente europeo. Y es por eso que ahora se ha venido discutiendo de que las guerras se han hecho conforme a las religiones y el poder económico y el poder político y el poder geográfico. Y ahí está Israel, que es una palabra que es de mucha controversia, pero habría que analizar qué es el Israel, o qué son los judíos, porque los judíos son los de Israel. ¿Y los judíos de dónde provienen? Jesucristo vino de la comunidad de la raza judía, pero los mismos judíos lo mataron a Jesucristo por ciertas razones, porque ellos no creían o no creen
y nunca siguieron a Jesucristo. Entonces ellos decidieron hacer cómplices con Moisés, con César, en matarse, lo que ya sabemos cuál fue la final de Jesucristo. Pero voy a eso, de que era porque los judíos creían que Jesucristo estaba golpeando sus intereses económicos y las alianzas que han tenido siempre. Porque los judíos en esta época, que hay un conflicto entre palestinos e Israel, tiene raíces desde el comienzo de Jesucristo y Alá. Y tiene raíces desde el comienzo de la supuesta religión cristiana evangélica. Y que tiene raíces también con lo que es el Corán, la Biblia de los musulmanes. Entonces ese es el conflicto que hay entre el mundo ahora. Claro que hay otras religiones, como los budistas, las religiones de China, las otras religiones que en el caso de este continente, pues tienes otras religiones. Entonces lo que yo quisiera aclarar bien, de que, ¿por qué? Porque Israel y judíos solo es una comunidad, no es un país, no es un estado, pero se ha convertido a invadir territorio de Israel para que ellos se conviertan en estado, porque hubo una época en donde los judíos eran perseguidos. En el caso de Hitler, que persiguió más a los judíos, ¿cuántos miles de judíos fueron asesinados por esa ideología? ¿Por qué? Por el cristianismo, porque ellos le han visto que es como una revancha de los cristianos contra los judíos, porque los judíos mataron a Jesucristo y es por ellos que han sido rechazados. Pero tiene su alianza económica y política con lo que es Estados Unidos, porque la mayoría de la población de Estados Unidos son judíos, la mayoría de los blancos son judíos. Porque si nos damos cuenta en el poder económico, ¿por qué los israelíes tienen mejores casas, edificios, y no siendo un país y no siendo un estado que en los años 60 y 70 tuvieron que invadir territorio palestino y hasta ahora siguen construyendo colonias con mejores posibilidades económicas y con mejores casas y siendo el mismo territorio de palestinos e israelíes y las mismas condiciones de tierra? No hay recursos naturales en esas mismas condiciones. Los palestinos viven en una condición de extrema pobreza, mientras que los judíos tienen una posición mayormente económica y mayormente militarmente. ¿Por qué? Porque la mayoría son blancos. Entonces ahí es donde tenemos que pensar de que hay un racismo en el sistema económico de nuestra sociedad en estas épocas, y la religión ha tenido un impactante de ser cómplices de cómo crear esa miseria contra la gente de color, porque los blancos siempre quieren ser superiores que la gente de color. No hablemos de África. La África tiene otro sistema de religión. Y en el caso del continente aquí americano, de la patria grande América, antes que llegaran los colonos, ya traían la religión y la Biblia. Entonces, nosotros como incas, mayas, aztecas, habríamos tenido otro sistema de vida, otras luchas con otras comunidades, con otras tribus, en lo cual hay documentos que reflejan esas realidades. En el caso del mundo maya, de la cosmovisión maya, ahí está ese libro que Popol Vuh, que fue rescatado por unos sacerdotes en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que fue rescatado, pero fue modificado un poco a ellos para que se fuera a favor de ellos. Y la Biblia, la religión cristiana evangélica en este continente fue impuesta para los indígenas, y fue una forma de estrategia para que se dieran la tierra a los reyes de España, a los reyes de Inglaterra, al poderío económico militar, como para que dejaran de no seguir enfrentándose por la tierra y por sus culturas, diciéndoles que los sacerdotes, los misioneros evangélicos, los misioneros cristianos decían a las poblaciones mayoritariamente indígenas que dejaran de luchar. ¿Por qué? Habría
justicia divina que algún día va a venir. Y ya seguimos pasando de más de 500 años, de tantos siglos, estamos en el siglo XX, XXI, y que seguimos esperando la justicia divina de esa supuesta religión y que nunca llega. Y lo otro también, en estos tiempos modernos, en las grandes ciudades hay iglesias establecidas en todos los sistemas de gobiernos. Y cuando se hacen las fiestas patronales de cada municipio, de cada sector o de cada ciudades grandes, muchas de la gente trabajadora, gente sencilla, que van a la iglesia a ofrendar dinero a las iglesias. Supuestamente es para Dios, para que les bendiga más en sus negocios y para que haga más abundancias. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién es el Señor que se beneficia en esas iglesias? ¿Cuántos miles de quetzales entra en una supuesta fiesta patronal o una supuesta recolección de limosnas o el diezmo, como le llaman ellos legalmente? Entonces, cuando se hace una fiesta, ¿será que 80,000 pesos, bolívares, quetzales, dólares, será que ese dinero está usado, que va a ir para Dios, que ellos se imaginan un Dios, o se va a ir para el cura que vive en una mansión de lujo como los presidentes, o para el cura o para el pastor que anda en un carro blindado como muchos evangelistas en sus grandes templos? ¿O será que ese dinero va a ir para que los supuestos sacerdotes compren carros nuevos y se alimentan 3 veces al día, mientras que muchos niños andan descalzos y sin comer a veces ni una vez al día? Entonces, ¿dónde va ese dinero? Esos son cuestionamientos que debemos hacer a grandes pasos. Ese tema es muy grande, gustaría tocarlo más a fondo con ustedes de diferentes maneras, pero por el espacio yo estoy lanzando eso como una forma más ampliamente, pero eso para generar ciertos cuestionamientos en qué estamos. Y lo que es el Vaticano. El Vaticano es una institución que realmente se beneficia de eso. Si viven las mismas con los cardenales, viven las mismas condiciones como los reyes, como los grandes gobiernos, las élites que tienen beneficio de esos. Ellos nunca pasan hambre, ellos siempre andan en carros privados. Entonces, ¿dónde queda lo que supuestamente Dios? Creo que Dios y el dinero, en la forma que se desarrolla en nuestro sistema, creo que es un gran engaño. Yo más diría que la religión es para embrutecer y para empobrecer a nuestra gente, que realmente nos sentimos incapaces de desarrollar nuestra propia felicidad, sentimos incapaces de desarrollar nuestro propio destino y tenemos que imaginar que exista un Dios. Creo que el mal, o el mal, como le llama él, el diablo y el Dios, creo que jamás han existido y jamás van a existir. Jamás existe el infierno, jamás va a existir el cielo, el paraíso. ¿Por qué? Porque creo que el mal viene de cada persona conforme de su desarrollo o conforme de sus intereses personales. Igual el bien, conforme sus conciencia social de ver al ser humano como ser humano, de hacer el bien. Entonces creo que hay grandes temas en donde podemos realmente ver cómo podemos desarrollar ese tema de lo que es las religiones. Y para terminar, quisiera hacer esa reflexión sobre lo que son las religiones. Es un gran tema que es poco, son 15, 16 minutos que hemos estado con ustedes, pero eso no se puede discutir porque hay muchas cosas. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, que fue modificado en los años 80, en los años 60, a intereses de cierto grupo, porque antes en este continente de América, la Biblia estaba solo escrito en latín, que no estaba escrito en español, solo se interpretaba conforme lo que son sus costumbres o las ideas del cura, no se podía leer, pero lo modificaron por ciertas razones en los años
60, 70 en el continente, como para darle validez y para que la gente lo pudiera entender más, leer lo que ellos llaman la Santa Biblia. Pero la Santa Biblia es como una historia de la humanidad que está en ciertas fases de cada grupo, como se ha venido desarrollando más, pero sin embargo seguimos teniendo ese mismo sistema que vinieron los ancestros. En el caso de la historia de la humanidad, creo que los blancos europeos tienen su forma de historia de cómo nació el hombre. En el caso de África, del color de la piel es muy distinto. Creo que habría que tener otra historia distinta a lo que fueron los blancos. En el caso del continente América, ahí están los distintos grupos de etnias nativos americanos originarios. En el caso de su persona, me identifico con la comunidad maya, pero yo sé que habrían otras nacionalidades originarias del este continente, lo cual de dónde venimos, cuál es nuestra historia. No es la historia de los europeos, no es la historia de los africanos, ni tampoco es la historia de los asiáticos, porque hay ciertos rasgos diferentes en donde habría que cuestionar. Entonces el fin de este video es reflexionar de que el sistema político, el sistema religioso son un sistema que se apoyan uno al otro para embrutecer y empobrecer la gran mayoría de nuestro pueblo. Y así es de que saludos a todos los que ven este video y que ojalá que podamos reflexionar, y si tienen un comentario, podrían dejar comentario y se pueden suscribir a este canal para seguir avanzando cómo debemos crear un nuevo sistema de vida que impacte a la vida de la humanidad.